Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre, los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos como invitada a Paulina Ramírez. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y está certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como facilitadora en Filosofía para Niños. Es coordinadora de SECAPFI, del Diplomado en Consultoría Filosófica, el Diplomado en Prácticas Filosóficas y el curso propedéutico en Historia de la Filosofía, además de ser profesora y consultora filosófica. Bienvenida, Paulina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Pau. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Y para comenzar, en este programa queremos hablar de filosofía y este tema, que es un tema muy vasto, y creo que muchas veces a todos nos asusta cuando escuchamos la palabra filosofía, sobre todo en un ámbito de negocios. Me gustaría que empezáramos a explorar a qué nos podemos referir o cómo podemos entender la idea de filosofía en las organizaciones. Es decir, esta palabra la escuchamos mucho en ámbitos corporativos, en ámbitos de negocios, pero probablemente no estamos usando la definición correcta o no estamos utilizándola en toda su extensión o profundidad. ¿Cómo podríamos definirlo, Paulina, la idea de filosofía en las organizaciones y sobre todo en aquellas que están en términos de negocios? Bueno, primeramente creo que esa es una distinción importante en relación a qué estamos entendiendo por filosofía. Hay muchas maneras en las cuales se entiende, ¿no? Desde lo que aprendemos en la escuela, en la preparatoria, algunos en la universidad, desde autoayuda, por ejemplo, desde cuestiones de meditación. Hay muchas formas de entender la filosofía. Desde el lugar en el que yo me encuentro, nosotros entendemos la filosofía como algo que se vive, como algo que se hace, que parte del cuestionamiento e impacta necesariamente en eso que vivimos. Desde la práctica filosófica también se suele decir que la filosofía es algo con lo que nosotros vivimos diariamente. Puede que sea más o menos hecha, que tenga errores, que sea un poco imperfecta, pero está ahí operando todo el tiempo. Es nuestra forma en la cual nos presentamos ante el mundo. Por ejemplo, decimos que una cosa es justa o injusta dependiendo. Aquí está un concepto filosófico, la justicia, pero quizá no lo definimos en sí, pero lo hacemos, lo actuamos, ¿no? Muy común, por ejemplo, ahora en las redes sociales, hay cosas que nos matan de risa o que nos indignan y la gente está ahí debatiendo todo el tiempo. Y esa es como la filosofía operativa, lo que va pasando. Me indigna porque entiendo que eso es injusto o es denigrante o es racista o es bueno o por el otro lado es bondadoso. En fin, ¿no? Entonces, bueno, la práctica filosófica lo que hace es encontrar esas ideas que operan en nuestra vida y profundizar sobre ellas, dar cuenta, desarrollar habilidades para profundizar en ello, para mejorar, para pulir esta forma en la que vivimos. Y bueno, parte como de un sentido ya antiguo, ¿no? Antes, en la antigua Grecia, ¿no? En los inicios de Roma se decía que la filosofía era una forma de vida. Séneca dice, deja de pensar la virtud y ponte a practicarla. Entonces, bueno, recuperamos ese sentido y en filosofía para organizaciones, bueno, se aplica este autoconocimiento, pensamiento crítico, desarrollo de proyectos, usando algunas herramientas de la filosofía como lo son el cuestionamiento mayéutico. Como sabemos, bueno, pues Sócrates era como un inquisidor, ¿no? Hacía que las personas dieran cuenta de sí mismos y un poco en la filosofía para organizaciones se hace eso. Otro elemento, por ejemplo, es trabajar en dilemas, muy comunes en las organizaciones, pero muy comunes operativamente, pero quizá no tanto reflexivamente.
¿cuál es la mejor opción para tomar? Incluso a nivel personal, ¿no? Tengo una oferta de trabajo, ¿debería tomarla? Para el caso de emprendedores, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir con mi empleo que me remunera, pero detesto? ¿O me aventuro a hacer un proyecto que me gusta, que me apasiona, pero que no me da la suficiente solvencia económica? Ahí hay un dilema. Pero son dilemas que se viven, pero no necesariamente se reflexionan. Y entonces desde la filosofía para organizaciones, pues bueno, se proveen estas herramientas para justamente trabajar dilemas. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué perspectivas tiene este dilema? ¿Qué otra forma de entenderlo hay? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Haría yo esto en otra ocasión? ¿Por qué en este momento de mi vida puedo decidir esto? ¿Cuál es la mejor de las decisiones que puedo tomar ahora? Hacer consciente esa forma en la que vivimos. Otra cosa que se hace en filosofía para organizaciones es trabajar con el proyecto institucional, que a veces parece que incluso por normativa se solicita, ¿no? Tener un proyecto institucional. Y entonces, quizá un poco superficialmente, por ahí observando un par de cosas, se hace un listado de valores. Bueno, nuestra empresa es valorativa hacia los demás, justa, congruente, amigable con el medio ambiente. Bueno, se ponen una serie de cosas que no necesariamente pues reflejan en los hechos eso que se está diciendo, porque empiezan así, por ser una lista de valores, pero no tienen profundidad. Y entonces, bueno, eso hace que quizá a veces uno no se sienta vinculado con el espacio en el que se encuentra, con el espacio laboral, aunque bueno, las organizaciones pueden tener muchas formas, desde una empresa, una ONG, una colectiva de mujeres, la propia familia es también una organización, ¿no? ¿Cuáles son nuestros principios? Clásico en la familia, no mentir. Bien, pero papá miente, pero mamá miente, pero hijo mal miente. El hijo está mal porque miente, pero el adulto sí podría. Ahí claramente se ve como esa diferencia. Ahora en nuestros espacios laborales es mucho más. Queremos puntualidad. Muy bien, pero el jefe llega tarde. Pero es que yo estoy a cargo del proyecto, me tomo ciertas libertades. Bueno, ahí hay una incongruencia, una contradicción. Entonces, vamos a lo mismo, ir hacia el proyecto institucional, ¿qué dice de nosotros? ¿Por qué queremos eso? ¿Eso es un valor que queremos en nuestra organización o es un valor que nos dicen que nuestra organización debería tener? Y en todo caso, ¿cuál es la mejor opción para desarrollarnos? Para nosotros entrarnos en esa organización y no solo vivirla de fuera. Una cosa también muy común es, pues en el ámbito laboral, estar ahí por un sueldo, ¿no? Y entonces el trabajo puede ser cualquier sueldo y como diría Marx, se vuelve enajenante porque da lo mismo. Yo lo que quiero es dinero, haciendo lo que sea. Y entonces hay trabajos que son mal hechos, por ahí se pierden ganancias porque como el otro no le puso atención, pues una producción se echó a perder, ¿no? O se gastan más recursos donde se debería optimizar. Y bueno, esa cuestión tiene que ver, claro, con procesos que tienen que, por ejemplo, los manuales operativos de las organizaciones, pero no solo, sino también con ese aspecto de nosotros que nos hace estar ahí. ¿Por qué estoy ahí? ¿Cómo mi proyecto de vida se vincula con mi proyecto laboral? ¿Dónde está unido? ¿Dónde se separa? ¿Por qué tendrían que separarse? ¿Por qué tendrían que estar unidos? Estas cuestiones son las que se abordan de distintas perspectivas en general en la filosofía para organizaciones. Yo creo que aquí el punto inicial que a mí personalmente me llama la atención y que incluso me llevó a estudiar actualmente un diplomado con CECAFI, que aquí en México es una institución que, pues no sé, me corregirás, pero ya tiene al menos, me parece como más de 5 años. Sí, este año cumplimos 11. 11. Y yo tenía conocimiento de la organización, no me había hasta el año pasado, pues, empapado de lo que realmente implicaba la filosofía práctica. Y me gustaría que empezáramos con esta distinción, ¿no? Una cosa, y que creo que es la que asusta cuando se habla de filosofía, ¿no? Y se utiliza esa palabra, de esta filosofía académica que evidentemente se trabaja en las universidades,
que tiene un proyecto académico, intelectual, pero también esta otra parte que es el accionar filosófico, el filosofar las cosas. Y esa es la acción que me parece que llevada a las organizaciones busca esa profundidad que mencionas. En algún momento, Julio, hemos platicado precisamente acerca de qué es lo que, por ejemplo, tu empresa tiene como valores, ¿no? Y cómo acciona. Y la cuestión es, realmente, ¿a qué nivel se han pensado esas cosas y cómo inciden en la operación real de la empresa, ¿no? En cómo se comportan las personas, que a través de qué lente trabajan las personas que te representan cuando se está vendiendo un seguro, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿cómo lo has vivido tú? Claro, Pau, nuevamente bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tema hoy, eh? Felicidades, porque con todo lo que está pasando en los últimos 13 meses que hemos estado viviendo esta situación de crisis, pandemia, la nueva normalidad, el movimiento en todas las organizaciones, eh, el estar en casa ahora, conviviendo con la familia, haciendo labores tanto de trabajo como domésticas, como educativas para los que tenemos hijos pequeños. Me hiciste ahorita recordar hace algunos años que leíamos ahí en la organización temas de Sócrates, donde dice que el principio fundamental de la existencia del hombre es la felicidad, ¿no? Y es todo un tema ahora en las organizaciones, porque cómo contribuye mi participación hacia la felicidad de mis colaboradores, de la empresa que tengo, de mis clientes, de mis proveedores, en un momento en el que estamos pasando donde todo es crisis, ¿no? Donde todo es caos y donde todo es pues estrés y donde todo es situaciones complicadas. Retomar esos principios, la verdad es que son fundamentales para el desarrollo de cualquier organización. Y como bien lo decía hace rato Manuel, ¿cómo hemos vivido nosotros a lo largo de estos meses en nuestra organización estos procesos? Hace muchos meses nosotros trabajamos, Rafa y yo somos socios ahí en el despacho, y trabajamos en un proyecto con una de nuestras coaches que nos decía cómo crear un clima de ambiente laboral próspero, ¿no? Agradable, donde los colaboradores contribuyan al alcanzar los resultados de manera eficiente. Y no ha sido un tema fácil, no nada más con el tema de la pandemia, no nada más con el tema del nuevo modelo de negocio, sino que ha influido mucho el que de pronto las personas perdemos ese sentido del por qué estamos en la organización en la que nos encontramos, por qué hacemos lo que hacemos. Y una de las cosas que nosotros trabajamos desde que creamos esta organización hace 4 años es tener una visión, una misión lo más clara posible, ¿no? Lo más clara posible en el sentido de que nosotros estamos ahí para ayudar a las personas. Nuestra organización, RC Especialistas, ya con 4 años de operaciones, se dedica a ayudar a las personas a que encuentren el sentido de el poder colaborar en el sector asegurador, desarrollo de emprendedores, donde ellos van a crear su propio negocio, donde les mostramos inclusive todos los beneficios que tiene el emprendimiento, a diferencia de lo que es ser un empleado en una organización. Claro que también colaboran con nosotros empleados administrativos dentro de la organización. ¿Cómo hemos trabajado mucho en esto? Porque ese sentido del que yo hablo se refiere mucho a la importancia que tiene el valor de la actividad y de la colaboración de la persona, del individuo, en una organización. Es fundamental para que todos logremos alcanzar un resultado, pues que todos estemos alineados, ¿no? Lo decían muy bien hace ratito, Pau, ¿no? Como líder del proyecto, pues a veces tienes una idea. Y de pronto, pues te tomas ciertos atributos, ciertos privilegios, ya sea por jerarquía, ya sea por creencias, ya sea por experiencia, ya sea por que tú asumes ese rol de responsabilidad de la empresa. Pero el mensaje que das a veces hacia los colaboradores, pues no es el adecuado. Tú quisieras que todos fueran productivos, que todos se levantaran a trabajar todos los días como tú quieres y no pararan de trabajar y no dejaran de realizar sus actividades como quisiéramos y ser lo más productivo posible. Pero desafortunadamente lo que uno a veces pierde de vista es que lo más importante en la organización es el individuo, ¿no? Entonces, pues deja uno de preocuparse por
lo que esa persona está pasando, por lo que esa persona está viviendo, por lo que esa persona está atravesando en términos personales, que está disminuyendo la productividad. Y creo que eso tiene mucha relación con la filosofía. La filosofía como doctrina en el cuestionamiento eh, constante de cómo hacer que las cosas sean mejores, cómo hacer que nuestro trabajo sea más útil, sea más productivo, sea más provechoso, cómo hacer que nuestro trabajo tenga un impacto social, sobre todo en el sector en el que nosotros nos encontramos, que pues, nuestra labor es altamente social. O sea, el poder asegurar a las personas, darles tranquilidad, que eso tiene mucho que ver también con el tema filosófico, creo yo. En un mundo en el que muchas cosas son caos, ¿cómo lograr eso? Pues todo esto se logra a través del pensamiento, ¿no? A través de la creencia, a través del entender, conocer realmente la importancia y el valor que tiene mi actividad como líder de una organización, como colaborador de una organización, como miembro de una sociedad, como padre de familia. O sea, el impacto que tiene todo esto que estamos ahorita platicando, no solamente es en la organización, ¿no? Tiene un impacto que va más allá, pero a veces pues nos limitamos o lo vemos de manera muy, en un rango muy pequeño, que no nos permite ver más allá del tema de solamente pertenecer a una organización. Ya para concluir esta primera parte de la participación, mucho me lleva a la reflexión el que en un país como en el que vivimos, con tantos temas políticos, económicos y sociales, no nos deja ver más allá del que esos cuestionamientos que nosotros nos hagamos hagan que seamos personas más felices, más productivas, más eficientes, colaboremos de mejor manera, ayudemos de mejor forma en nuestro trabajo y a nuestros colaboradores y a la sociedad para poder tener un mundo mejor. Se escucha medio efímero, medio romántico esto que estoy diciendo, ¿no? Pero esa es la verdad. O sea, el que nosotros estemos en el lugar adecuado haciendo las cosas que queremos por la pasión que tenemos hacia nuestro trabajo, eso impacta de manera directa y total en una organización y en una sociedad, ¿no? Gracias. Paulina, a mí me gustaría, ahorita con lo que menciona Julio, creo que es muy evidente que cuando se habla de negocios y filosofía, una de las primeras cuestiones que se me vienen a la cabeza es la operatividad, ¿no? La operación del negocio, la operación diaria, que hace que muchas veces, ya sea porque los procesos están establecidos de esa manera o porque las personas simplemente están enfocadas en realizar su trabajo, no se dan el tiempo para poder pensar. Sin embargo, aquí hay una cuestión que me gustaría que nos compartieras desde tu punto de vista, cómo funciona. ¿Realmente en un negocio cualquiera puede filosofar las cosas? Es decir, contraponer esta idea de filosofar, que a veces esa palabra, insisto, asusta a las personas, ¿no? Y decir, oye, vas a filosofar es perder el tiempo, necesito que vendas, necesito que armes, necesito que hagas esto. Y por otro lado, la idea de poder al mismo tiempo estar cuestionando ciertas cosas, ver que evidentemente te pueden llevar a hacerlas mejor, pero parece que están contrapunteadas, ¿no? Es decir, la eficiencia con la idea de pensar las cosas. ¿Cómo funciona esto en términos de esta práctica filosófica en las organizaciones? Pues es una pregunta muy, muy buena y voy a retomar mucho de lo que estás diciendo tú también, Julio, porque ya pasa, ¿no? O sea, de repente decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a continuar en este trabajo? ¿Voy a seguir con este proyecto de emprendedor? ¿O lo voy a dejar y me voy a regresar a la empresa en la que ya estoy y que ya sé lo que sé hacer, ¿no? Ahí hay una circunstancia. Pero ¿qué pasa? No se toma el tiempo para reflexionarla, para mirarla en perspectiva y entonces se toman acciones en la inmediatez. Ah, bueno, esto, ok, salgo del problema, listo. Pero la filosofía para organizaciones dice, vamos a detenernos, ¿no? Detengámonos un poco a ver qué está pasando, tanto lo bueno
¿no? Eso está funcionando bien. Ah, claro, pero no es gratis, ¿no? ¿Por qué está pasando bien? ¿Qué hace que mis empleados o yo misma, pues bueno, esté avanzando en mis proyectos, esté teniendo más clientes, sea una empresa que está creciendo más de lo normal? ¿Por qué está sucediendo o por qué no está sucediendo? Y aquí, por ejemplo, hay que hacer una distinción que es como muy de este siglo, el ocio, ¿no? El ocio es como el demonio. ¿Cómo estás de ocioso? Es decir, eres así como una persona no muy grata, ¿no? Pero en la antigua Grecia este concepto de ocio era incluso necesario. ¿Por qué? Porque si estás en lo inmediato, estás haciendo, ni siquiera miras a dónde vas, solo caminas. Como cuando uno toma el carro y entonces va y puede ir a cualquier lado. No sabe uno a dónde va. Pero entonces el ocio nos permite distensar toda esa vorágine, ese ritmo y ponerlo en perspectiva. Bueno, ¿y a dónde voy? ¿Hacia dónde estoy haciendo las cosas? ¿Es bueno hacer esto que estoy haciendo? ¿Debería estar haciendo esto o estoy perdiendo el tiempo? Bien, nos detenemos para como decías, Julio, incluso ser más productivos, ¿no? Un cerebro cansado que solo reacciona no, en un momento llega de choque, ya no hay ideas, ya no hay nada ahí, hay solo hacer por hacer, llenar por llenar, un estrés terrible, una fatiga que ya no se aguanta, ¿no? Dolores físicos. Entonces, el detener también es avanzar, ¿no? Justamente creo que ese es como los periodos de descanso donde, por ejemplo, Kant decía, cuando yo como, porque siempre he invitado a comer a una celebridad, cuando yo como con alguien, hablamos de todo menos de filosofía. Un filósofo diciendo eso. ¿Por qué? Porque todo el día el hombre estaba lleno de filosofía y quería un momento en su vida donde eso no existiera. Y nos pasa también a nosotros, queremos el domingo para no hacer nada de nuestro trabajo, porque si estamos así todo el tiempo, explotamos. Entonces también perder un poco este miedo no tenemos que desvelarnos todos los días. ¿Por qué? No tenemos por qué estar todo el tiempo pegados y solo estando pegados a un equipo estamos produciendo y estamos trabajando. No necesariamente. Quizá estamos perdiendo el tiempo haciendo cosas que no deberíamos. Pero bueno, el punto es que la filosofía por organizaciones va como a la raíz de eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿A dónde apuntamos con esto que estamos haciendo? Y pues bueno, creo que si nosotros decimos filosofar, tal vez nos puede asustar, pero en cierta forma ya lo hacemos. Hay momentos en nuestra vida donde decimos, bueno, me voy a dar como decimos, me voy a dar un break y entonces ya lo veremos, ¿no? O me voy a tomar unos días y lo voy a pensar. Es ese ejercicio, ¿no? Pero quizá puesto como más en forma, con un proceso, con filósofos que van interviniendo desde distintas perspectivas, por ejemplo, haciendo consultorías filosóficas, poniendo talleres filosóficos, haciendo caminatas para conocer los espacios, trabajando con el pensamiento crítico para el proyecto institucional, como una cuestión como más organizada, dándole forma a eso que está pasando y que de cierta forma nos va a atravesar, pero nosotros decidimos si nos atraviesa y lo dejamos pasar y seguimos, o si nos atraviesa un evento, nos detenemos, reflexionamos y actuamos de la mejor manera posible. Rafa, ahorita que Paulina nos menciona esto, ¿has filosofado cuando, en términos de tu negocio, lo que has hecho en el Spa de Perros, has filosofado? Y si lo has hecho, ¿desde dónde lo has hecho? ¿Desde una lectura o desde una actividad intelectual que te permite decir, voy a cuestionar esto, o cuestiono esto de esta manera y de ahí sale un resultado? Sí, específicamente en el negocio que tengo de spa de perros, para mí la idea se concibe desde otro punto. Si bien es cierto que es un negocio, desde ahí viene la filosofía, es un negocio, yo estoy muy enfocado en un bienestar hacia los animales. Y volvemos a lo mismo, suena muy filosófico, pero para mí sí es muy importante
porque viene muy genuino, viene desde una parte interna mía que es el bienestar de los animales. Atrás de este bienestar viene un tema pues de económico, claro, porque estamos haciendo un negocio, pero antepongo en la parte de bienestar y la parte médica de los animales, los animales que tengo, los inquilinos que tengo, el perrito que va un día a pasar un día de spa, nadando en la alberca, haciendo un poco de gimnasio, aprendiendo algo de entrenamiento canino. Y para mí sí es muy importante el previo del negocio. Surge de esta necesidad de dar y de crear bien para los animalitos, ¿no? Entonces, sí, mi filosofía es la base de mi negocio y es el bienestar canino, el bienestar animal, y de ahí parte mi filosofía. Esto lo paso a cada persona que entra al negocio a trabajar, cada empleado que llega a trabajar, y se los decía la semana pasada precisamente, si tu pasión no es el perrito, es una vida, es un animalito que tiene una vida y tiene sentimientos, tiene muchas cosas que son parte de nuestra familia, porque también los perritos ya forman parte de nuestra familia, de nuestro entorno familiar. Si tu pasión no es esto, no puedes trabajar en amor de mis amores. Y se los decía en una junta que tuve con todos, porque si tu pasión no es lo que estás haciendo, pues difícilmente vas a lograr que la filosofía de la compañía le llegue a los empleados, a los clientes, y ahí es a donde hay que trabajar mucho, ¿no? Sobre todo en esa parte. Si no es tu pasión, pues no trabajas aquí. Y ahí es donde la pregunta viene muy al caso. Yo sí creo y estoy consciente de que si tu pasión no es lo que estás haciendo, no debes estar trabajando o haciendo alguna actividad, la que sea, para las demás personas. Y creo que aquí una de las distinciones que me gustaría abordar en la siguiente parte del programa es precisamente esa utilización de la palabra filosofía. Cuando hablamos de mi filosofía es, ¿qué componentes tiene esa filosofía, ese accionar? ¿Tiene algún fundamento? ¿Desde dónde lo estamos utilizando? ¿Y cómo se diferencia la idea de una filosofía de cualquier otra concepción de negocio, ¿no? Como hablábamos hace rato, los valores. Bueno, pero ¿de dónde vienen esos valores y por qué forman parte de una filosofía de? Y esa palabra a veces creo que la utilizamos de manera muy superficial al momento de decir, inclusive en el caso, por ejemplo, del fútbol, ¿no? Mi filosofía de juego es, bueno, pero ¿eso qué implica? ¿Por qué utilizamos la palabra filosofía y no cualquier otro término, ¿no? Mi forma de jugar, mi forma de entrenar, mi forma de... Creo que esa distinción sería importante que la pudiéramos abordar en la siguiente parte del programa. Y en este momento vamos a hacer una pausa, amigos. Por favor, quédense con nosotros. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y como dejamos la pregunta en la parte anterior del programa, Pau, me gustaría mucho que nos pudieras definir esta idea de filosofía, de la utilización de esta palabra, de este término, que pues muchas personas utilizan y utilizamos, pero que creo yo no sabemos específicamente a qué nos referimos con filosofía. Y creo que es importante definirlo porque en esa medida podremos nosotros explorar las posibilidades que nos ofrece. ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, desde una perspectiva creo que habría que pensar que filosofía es profundidad. Y en el sentido de profundidad podemos entender que no es únicamente hacer una lista de cosas que queremos. Filosofía no es hacer una lista del súper, una lista de valores y ya, sino vernos en esos valores y aplicarlos congruentemente esos valores. Eso implicaría una filosofía. Por ejemplo, dice Sócrates, una vida que no es examinada no vale la pena de ser vivida. Si no hay un autoexamen, si no sabes quién eres, si no sabes qué quieres, no puedes hacer una lista de valores, no, es incongruente.
eso no sería una filosofía. Si yo digo, bueno, la filosofía de mi empresa es tal y tal y hago un decálogo, pero nada de eso se cumple, esa no es la filosofía de mi empresa. Esa es una hoja con un listado de cosas que me gustarían. Pero cuando yo interiorizo, por ejemplo, como lo que decías, Rafael, ¿no? Si tú no tienes pasión por los animales, si a ti no te interesan los animales como seres vivientes, no puedes estar aquí, porque entonces estás primero cosificando a alguien. Me sirve para mis propósitos particulares y entonces me podría yo permitir conductas no éticas, porque si me provee dinero, bueno, ¿qué más da darle alimento de tercera? Porque es un medio para mi propio fin. No hay una dignificación, entonces, de ese sujeto animal que está enfrente de mí, animal como yo, ¿no? Una filosofía justamente implicaría yo verme en el otro, tener respeto por el otro y tener mi escala de valores con congruencia. Obviamente, como diría Nietzsche, a la vuelta de la esquina están nuestros demonios. Siempre aparece lo que no nos gusta de nosotros, nuestras inconsistencias, nuestras propias contradicciones. Sí, pero las vemos. Y en tanto que las vemos, podemos ser capaces de superarlas. Eso sería, desde mi perspectiva, una filosofía vivida, encarnada, profunda y proyectiva. Y creo que esto yo lo he escuchado, digamos, en otros ámbitos pues de coaching, tal vez de asesoría de organizaciones. Sin embargo, me parece que es de lo que más adolecen las empresas en México, ¿no? Y yo me atrevería a decir en el mundo, porque a final de cuentas es un proceso que de cierta manera es universal. Esta profundidad y esta reflexión no es propia de un país, es propia de organizaciones a lo largo del mundo. Y creo que es de lo que más adolecemos. Usamos la palabra de manera indiscriminada y sin embargo, pocas veces tenemos esta congruencia con lo que realmente queremos y con lo que hacemos o lo que deseamos y lo que estamos operando en un negocio o en una organización. ¿Cómo has visto este proceso tú, Julio, en tu experiencia como empresario? De realmente qué tan apegado has estado o qué tanto trabajo te ha costado que tu filosofía se empareje con lo que haces. Sí, pues qué buena pregunta también. Y repitiendo un poco y siguiendo lo que decía hace rato Pau, pues siento yo, digo, no tengo una estadística muy exacta, pero pues por todo el trabajo que hemos hecho en la parte empresarial, con el conocimiento que tenemos del desarrollo empresarial, me he dado cuenta que esto tiene que ver con todo un tema educativo y cultural en México, ¿no? Hablo solamente de México porque pues, es la parte que conozco. No me atrevería a decir cómo funciona en otras partes del mundo, pero pues voy a hablar del tema social, empresarial de México, económico, político y social. De primera instancia es, pues, ¿qué busca el empresario? ¿No? ¿Qué busca siempre el empresario? Obtener los resultados, lo decía muy bien hace rato Pau, a través de un medio para obtener un fin, ¿no? Generalmente es obtener la mayor utilidad, obtener la mayor ganancia, obtener la mayor riqueza, y dejamos a un lado mucho el tema de qué manera lo estamos haciendo. Podría ser ética, podría no serlo, podría llevarnos a obtener el mejor resultado, podría inclusive no ser de la manera más práctica, ortodoxa o de la manera más eficiente, pero empiezas a sentir que los resultados se están dando como empresario, empiezas a tener ganancias, empiezas a tener un crecimiento en tu negocio, empiezas a tener una cierta posición que te permite empezar a ver algunas otras cuestiones. Pero conforme vas avanzando, te das cuenta que en vez de darte ese espacio y empezar a considerar la parte filosófica en el desarrollo empresarial, pues lo hablo de una experiencia muy personal, pues lo que quieres es más y más y más y crecer y más riqueza y mayor abundancia y bueno, en mi caso, yo esto lo traduzco mucho a que una de las filosofías que tenemos en la organización es ayudar a los demás, ¿no? Entonces yo siempre soy de los que cree que, bueno, pues vas a crecer más, vas a hacer que tu negocio crezca más para poder dar más empleos y para poder ayudar a otras personas,
pero la verdad es que en el camino te vas perdiendo, ¿no? Empiezas a ver otros temas ya de temas económico-financieros y capitalistas, pues que te llaman muchísimo más la atención que estar pensando en cómo filosofar para poder hacer que tu negocio sea próspero, sustentable, ayude a otros, tenga un compromiso social. La verdad es que eso ya en el ámbito empresarial, en los modelos económicos de las pequeñas y medianas empresas en México, pues parece inclusive que está lejos, ¿no? O sea, pareciera que solamente las organizaciones de nivel global o estas grandes corporaciones, pues son las que tienen los recursos suficientes para poder sentarse con personas como Pau y personas especialistas en materia de desarrollo organizacional para poder darte cuenta qué es lo que está bien y lo que está mal. Y lo que estoy tratando de decir con esto es que la misma dinámica te va llevando a que vayas haciendo las cosas de una forma en las cuales tú adoptas esas maneras y piensas que están bien. Y ya no te das ni siquiera el tiempo de corregir, ¿no? Ni siquiera te das la pauta o la pausa como para poder evaluar realmente cuáles son los resultados que quieres obtener, hasta que te encuentras con tropiezos y te pegas contra la pared, definitivamente. Y eso te hace en algunos casos por reflexionar para poder ahora sí sentarte a revisar cuál es realmente tu filosofía. En nuestra organización, pues la filosofía es que disfrutemos nuestro trabajo ayudando a otros, a las familias mexicanas, a proteger su patrimonio, a ser felices haciendo lo que estamos haciendo y hacerlo con pasión, hacerlo con entrega, con compromiso. Pero muchas veces nos damos cuenta que eso pareciera que se contrapone con el término económico, con el decir es que si me detengo a hacer esto, pues no voy a obtener las ganancias que estoy esperando. Y si no obtengo las ganancias que estoy esperando, pues voy a tener al rato problemas con los socios y problemas con el SAT y problemas con Hacienda. Entonces el mundo se vuelve problemático si te das a la tarea de cuestionar cómo hacerlo de mejor manera. Hemos hecho nosotros mucho trabajo, algunos han sido intentos, algunos han sido buenos deseos, de poder ponerle orden, porque siento mucho que el trabajo filosófico en una organización es poner orden a todo ese caos que existe. Pero pues te dejas llevar por el gremio, ¿no? Tú ves a tu colega y ves a tus amigos que tienen su pequeña, mediana empresa y pues están vueltos locos todos. Y tú te adaptas a esa forma de vivir ese estrés y decir, pues es que es así. No puede ser de otra manera. Y das gracias a Dios o a lo que sea, de decir, bueno, por lo menos no he tronado. Sigo creciendo, sigo teniendo utilidades, voy a tener ganancias y por lo menos no hemos cerrado la cortina. Entonces, lo digo ya para terminar mi participación en estos términos, porque mucho ese sentido de inmediatez que mencionaban hace rato no te permite pensar de la mejor manera que hay formas mucho más eficientes y correctas de hacer las cosas cuando te pones a reflexionar, ¿no? Ya para esta parte también nosotros en donde estamos, en la industria en la que pertenecemos, para la compañía que representamos, que es GNP, pues es una empresa que está muy preocupada y trabaja mucho en estos temas, ¿no? Hacemos muchos congresos, muchos simposios, muchos seminarios donde nos hacen reflexionar a los líderes de cada una de las organizaciones donde tenemos que ir mejorando para poder liderar de mejor manera nuestros equipos de trabajo, ¿no? Gracias. Paulina, yo creo que aquí, con la experiencia que nos platica Julio, y creo que también la experiencia que hemos tenido de alguna manera todos al momento de utilizar esta palabra o de la acción de filosofar y reflexionar, es que lo vemos muy, muy poco práctico, ¿no? Lo vemos muy separado de lo que hacemos, como una actividad que pierde tiempo, que incluso podría ser contraproducente para la efectividad de la organización. ¿Qué herramientas un par de herramientas que nos podrías platicar que fueran de una aplicación, digamos, muy inmediata, muy concreta, para un empresario que quiere hacer este tipo de reflexión y que realmente pudieran ayudarle a que viera que no es algo esotérico, ¿no? Incluso me atrevo a utilizar esta palabra porque sigo con la idea de filosofía y estamos allá arriba en el Olimpo y aquí abajo tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces, un par de herramientas que tú consideres que se pudieran utilizar de manera muy concreta para que se vea pues el beneficio que tiene filosofar en una organización
y que esto se encadene con la operación de un negocio. Bueno, creo que uno de los puntos principales es la pregunta, el cuestionamiento constante. Esto que hemos ido viendo, ¿no? Cuestionar nuestras acciones, no cuestionar no en el sentido de negarlos, ¿no? O de decir está mal, ¿no? Te lo cuestiono porque está mal. Como quitarnos de juicios y acercarnos a un cuestionamiento genuino de nosotros mismos, de nuestras organizaciones en las que estamos y de lo que perseguimos, ¿no? Hemos observado en el trabajo para organizaciones que independientemente de la organización en la que estemos, si es una SADCB, una ONG, un gremio chiquito, una colectiva, una familia, independientemente siempre hay esa necesidad de saber a dónde va, hacia dónde va todo esto. Y ese cuestionamiento nos va a permitir como ampliar, ¿no? Y también nos va a permitir la creatividad. En las organizaciones es sumamente importante la creatividad, ¿no? Si creemos que ya la hicimos y nos subimos al banquito, pues mañana nos caemos. ¿Cuántas organizaciones no se han caído? Porque ya llegaron, ¿no? Ya están ahí. Incluso se portan déspotas con el cliente, ¿no? Y de repente llega otra organización y dice, adiós, ¿no? O la tecnología desplaza pues muchas organizaciones y a muchas personas, ¿no? Entonces, si no nos mantenemos alertas, creativos y cuestionándonos, si creemos que ya lo sabemos, con esa actitud de un poco arrogancia, un poco de saberlo, que no es esa es como una actitud antifilosófica, porque justamente la filosofía es pues el reconocer nuestra propia ignorancia, reconocer lo que sabemos y a la vez reconocer todo lo que no sabemos. Y ahí el cuestionamiento es fundamental. Nadie es el top del mundo. No, es imposible. Hay que aceptar nuestra propia ignorancia, ¿no? Ahí otro elemento, cuestionamiento y aceptación de la propia ignorancia para crecer, para seguir aprendiendo. ¿Quién lo sabe todo en este mundo? Nadie. Siempre esa actitud, incluso la filosofía para niños nos ha enseñado eso. La inquietud infantil, la inquietud del niño que quiere saber sin prejuicios, es lo que le permite dibujar, crear, hacer de una caja, pues, la mejor de las diversiones, ¿no? Lo simple, ir al origen siempre. Por eso les mencionaba también esto de la superficialidad y la profundidad. Filosofía busca el origen. ¿Y qué es el origen? Esa motivación principal, ese aspecto que más allá de lo ostentoso tiene sentido. Por eso una organización también funciona muy bien cuando es sólida en sus raíces, ¿no? Es sólido en lo que quiere. Cuando es superficial o es momentánea, se acaba la moda, se acaba la empresa, ¿no? Muy simple. Entonces, bueno, creo que se puede empezar con esto y hay mucha literatura al respecto. Lou Marinov, uno de los más autores que, pues bueno, han trabajado bastante, sobre todo en su libro Más Platón y menos Prozac, y hay otro que se llama Philosophical Practice, donde explica, bueno, varios de los trabajos de la filosofía aplicada a organizaciones, y bueno, hay una escuela también holandesa que incluso se asoció una filósofa con su hermana y pusieron un hotel filosófico. Y bueno, era dar el servicio de hotel, ¿no? Hospedaje, tal cosa, y a la vez hacer actividades filosóficas para no solamente llenar un espacio de clientes, sino dotar de una experiencia pues revitalizante, interesante, divertida, lúdica, en fin, como otras muchas, ¿no? que existen. Y me parece que además creo que esta cuestión bueno, valga la redundancia, de cuestionarse las cosas, es algo que poco hacemos precisamente por pensar o hacerlo desde el juicio, ¿no? Desde decir, es que lo estoy cuestionando para decir si está bien o está mal. No necesariamente se cuestiona desde ese punto de vista, desde crear un juicio y decir, lo estoy haciendo mal, sino inclusive es como un paso antes de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Eso no implica un juicio de si está bien lo que estoy haciendo, no, es simplemente por qué lo estoy haciendo. Y creo que no estamos acostumbrados a cuestionar las cosas de esa manera, sino que simplemente hacemos juicios sobre las cosas
Y ese cuestionamiento es el que generalmente no nos ayuda a poder ver de diferente manera lo que estamos haciendo. Yo creo que aquí, Rafa, ¿cómo es que con lo que nos ha platicado Paulina y tú como empresario, ves una diferencia entre lo que es esta idea de filosofía para la organización con esta profundidad y lo que existe en el mercado, que seguramente tú has tenido contacto con ello, que se refiere pues al coaching, actividades que no sé inclusive si la psicología organizacional pudiera entrar en esta comparación, pero que también proveen de herramientas y que dices, bueno, ¿cuál en cierto momento, cuál podría yo escoger o cuál me sirve? No sé si en algún momento habías escuchado acerca de la filosofía para organizaciones, pero me gustaría que tú como empresario nos dijeras, ahora que conozco esto y que Paulina nos ha hecho el gran favor de venirnos a explicar y de presentarnos esto, ¿cómo lo ves ahora en términos de una elección para tu negocio? Claro, sí estoy de acuerdo en que las herramientas que tenemos hoy con toda esta revolución tecnológica nos han ayudado mucho a los empresarios. Sobre todo nos ayudan a que los colaboradores que tenemos dentro de nuestras empresas estén más conscientes de una filosofía o de cómo bajarla de otra manera. Estoy también muy con los pies en el piso de identificar que no siempre toda la gente que colabora en las organizaciones está de acuerdo pues, o va de acuerdo con la filosofía de la empresa. Y es difícil a veces detectarlo. Hay, como bien lo dices, hay psicología industrial, hay psicología corporativa, y ahí también te puedes dar cuenta mediante esta herramienta si es cierto que la filosofía la tienen comprendida todos, y a lo mejor me estoy yendo a un plano ya muy, muy profundo, pero probablemente la filosofía en un 60% de los empleados no la tienen, y no la van a tener. Es una chamba y es un trabajo arduo, y creo que debería haber estándares de máximos y mínimos o mínimos necesarios, pero sí es una herramienta muy necesaria hoy, porque de repente pues tienes gente, por decirlo de alguna manera, infiltrada, donde no está, no está de acuerdo con tu filosofía, pero sí lo está haciendo por un ingreso económico, un ingreso salarial o un ingreso económico. Pero a final de cuentas, creo que después de un tiempo te vas a ir dando cuenta quién sí está de acuerdo con la filosofía, porque va a actuar de una manera, tiene valores acordes a los de la empresa, a los tuyos, y creo que sí es cierto, las herramientas que tenemos hoy nos pueden ayudar mucho a los empresarios, chicos, medianos y grandes, a poder identificar si la empresa está en este mismo rumbo y con esta misma filosofía. Entonces sí, se me hace muy interesante y creo que hoy tenemos muchas más herramientas para poder identificarlo. Pues creo que al final, que nos estamos acercando al final del programa, estamos conociendo no le llamaría herramienta, creo que más bien es un enfoque, no sé, Paulina, cómo lo podríamos definir, pero creo que es un enfoque que realmente le puede ser de muchísima utilidad, y no hablo desde el punto de vista simplemente utilitario, pero le puede ayudar a las organizaciones a realmente cuestionarse en este sentido del que nos has estado explicando, que además les ayude inclusive a reconfigurarse en estos tiempos. ¿Por qué? Porque son tiempos de adaptación y hemos pasado un año de pandemia donde muchas empresas han cerrado precisamente por su incapacidad de cuestionarse y su incapacidad de adaptación. Creo que para adaptarte necesitas cuestionar lo que está sucediendo contigo. De otra manera, no sabes ni siquiera en qué estado estás para poder buscar una solución o una manera de adaptarse. Entonces, yo creo que Paulina, para poder cerrar nuestro programa del día de hoy, creo que estamos hablando de un enfoque, un nuevo enfoque, estamos hablando de una herramienta, ¿de qué estamos hablando a final de cuentas cuando hablamos de esta filosofía para las organizaciones y esta profundidad?
Pues bueno, creo que yo lo llamaría como, pues sí, podría ser como una propuesta de aplicación. Por ahí un poco el trabajo de la psicología se enfoca más en aspectos como emocionales y la filosofía no necesariamente, sino en aspectos quizá un poco más proyectivos, como digo, de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta que busca tomar el cuestionamiento como un eje para la creatividad. Por eso también les comentaba esto de la consultoría filosófica, que es una indagación uno a uno, donde no hay patologías previas. Hay seres humanos que se preguntan cosas y a partir de ahí, pues este ejercicio de desarrollar nuevas ideas, ¿no? Escuchar atentamente, por ejemplo, una habilidad que se va desarrollando mediante la práctica filosófica. Escuchar atentamente no solo en el sentido de percibir sonidos, eso es oír, escuchar, entender, comprender, buscar, ver el sentido de las cosas, ¿no? Es una propuesta que, bueno, en México tiene poco tiempo de realizarse, pero como les comentaba, en Holanda, por ejemplo, hay mucho trabajo al respecto, en Estados Unidos también, ¿no? Donde llega el filósofo, no como un parte de, no es como un invitado a la organización, ¿no? Y donde se construye un programa de trabajo para desarrollar ciertas habilidades, el pensamiento crítico, definir conceptos, ser crítico con uno mismo, autoconocimiento también, espacios de taller para pensar, por ejemplo, el proyecto institucional o construir en conjunto el nuevo proyecto institucional. Entonces, bueno, pues son como herramientas que da esta práctica a las diversas organizaciones, ¿no? Perfecto, Pau. Entonces, creo yo que estamos frente a esta propuesta y me parece que, y a todos nuestros radioescuchas se las presentamos, creo que es algo que hay que considerar, sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos replantearnos, reconfigurarnos, necesitamos cuestionarnos cómo vamos hacia adelante. Y bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Me gustaría, por favor, Paul, que nos hicieras una recomendación para nuestra escucha, para nuestra audiencia para esta semana. Bueno, pues yo les recomiendo mucho a Alain de Botton. Él en los años 90 realizó un proyecto que se llama The School of Life y a partir de un libro que se llama Las Consolaciones de la Filosofía, donde son 6 problemas de la humanidad atravesados por la vida de los filósofos, y también la BBC le hizo una serie de 6 capítulos. Es un proyecto muy, muy interesante porque es la difusión de la filosofía no solo desde la lectura de textos académicos, sino más como un espacio abierto de acercamiento y bueno, cómo la filosofía pues puede ayudar, apoyar a profundizar en esos males aparentes o males no aparentes, pero que están ahí en la humanidad, no con un fin resolutivo, no para decir estoy curado, estoy bien, sino para que esa persona tome la mejor de las decisiones posibles. Esa es como una recomendación, pues bueno, Alain de Botton es un gran divulgador de la filosofía y pues es también un gran defensor de la filosofía, entonces bueno, pues creo que vale mucho la pena conocer tanto su obra escrita como estos materiales audiovisuales. Perfecto, Pau, muchas gracias. Rafa, ¿tu recomendación de la semana? Pues como siempre, recomendamos libros digeribles, fáciles de leer. A veces digo que son libros para leerlos en 1 o 2 días. Este se llama El libro de la filosofía. No les voy a contar mucho, pero es muy interesante. Es un ensayo muy, muy, muy curioso desde la Grecia antigua hasta la actualidad. Se los voy a dejar en las redes sociales. Lo consiguen en Amazon o en plataformas digitales. Es un libro que les va a encantar y van a ver a la filosofía desde otro lado, que es padrísimo verlo así. Perfecto, Rafa. Julio, ¿tu recomendación de la semana? Sí, muchísimas gracias. Pau, te agradezco primero que hayas estado aquí. La verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de este tema y la verdad es que es muy interesante el ver la filosofía aplicada al mundo empresarial y organizacional. Me voy a salir un poquito del tema filosófico para hacer una recomendación. A mí me encanta un libro que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, de una parte más psicológica, una historia de vida.
se lo recomiendo. La verdad es que me ha gustado mucho ese libro y pues también creo que les puede gustar a nuestro auditorio, ¿no? Sí, sí, si me permites, Julio, bueno, ese libro Sí. justo dio pie a la logoterapia, Ah, mira. que es una terapia muy similar a lo que yo les comentaba de consulta filosófica, aunque el ámbito patológico, Claro. la consulta lo deja un poco al borde, pero bueno, sí, incluso él, bueno, pues con esto de los nazis y bueno, su historia de vida es impresionante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, te los invito a conocer ahí nuestras redes para el tema del emprendimiento, rcespecialistas.com.mx. Acabamos de cambiar nuestro dominio. Y pues a ver si nos puedes compartir ahorita tus redes también, por favor, Pau. Claro que sí, le envío a Manuel y bueno, estamos como CECAPFI, Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, cecapfi.com, en Facebook también y por correo electrónico. Gracias, Pau. Perfecto. Mi recomendación de la semana es una película que acabo de volver a ver, que para mí en algún momento tuvo mucho significado, que se llama Gattaca. Es una película de 1997, es con Uma Thurman y Ethan Hawke, me parece que es el actor, los dos actores principales, y precisamente aborda un tema muy interesante que sí tiene este lado filosófico en términos de lo que trata sobre genética. Y creo que en estos tiempos donde estos temas se están volviendo cada vez más tangibles, sería interesante revisitarla para quienes la hayan disfrutado en su momento o de verla para quienes no la hayan visto. Creo que es una película muy interesante. Y pues llegamos al final de nuestro programa, amigos. Te agradecemos mucho, Pau, que nos hayas acompañado. Esperamos que no sea la Gracias. última vez. Gracias, Pau. Creo que ha sido un tema muy interesante para todos. Y no dejen de escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, Seduciendo tus sentidos. Les agradecemos a todos su compañía. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez. Julio Rochelín. Rafael Cadena. Y Pau, muchas Paulina gracias. Ramírez. Muchas gracias. Gracias, Manuel, Julio y Rafael. Tanto Gracias, gusto. Pau. Gusto conocerles. Muchas gracias, amigos.